Hoy día vamos a hablar sobre la reconquista del esposo. Y no sé ustedes si alguna vez han estado en ese punto, ¿no? De tener que reconquistar al ser amado, no lo sé. O por lo menos saben de manera indirecta. Pero vamos a ver el día de hoy cómo obra nuestro Señor y cuál es la lógica del Señor, que muchas veces no es nuestra lógica. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Antes de orar, vamos a leer los versículos del 14 al 23, Oseas 2. Voy a rogarles, voy a suplicarles, por favor, que en todo tiempo me acompañen con la lectura, porque vamos a ir predicando versículo por versículo. Entonces estamos, Oseas 2:14. Dice así la palabra del Señor: por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas y al valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declaré el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baalí, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo te responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Versículo 23, la sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por tu infinita bondad. Señor, te pido que el día de hoy pongamos al lado cualquier preocupación, cualquier cosa, Señor, que nos distraiga para escuchar tu palabra. Es tu gloriosa palabra, Señor. Es tu palabra el alimento para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, así como te hemos glorificado cantándote, alabándote, ayúdanos a glorificarte escuchando tu palabra. Padre Santo, te pido que me des, Señor, la claridad para poder explicar tu palabra, y te pido también que pongas en mis hermanos, Señor, el corazón de escucharla y recibirla con humildad. Padre Santo, te pido que bendigas este tiempo. Obra, Señor, en tu pueblo. Sí, Señor, obra en tu pueblo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, vamos por nuestro texto. La semana pasada estábamos hablando que finalmente el esposo le dice a la esposa, me voy a divorciar de ti. ¿Sí? Me voy a divorciar de ti. La semana pasada también estábamos hablando que cuando hay un divorcio, normalmente los hijos pueden sentirse mal porque sienten que su papá los está dejando, ¿no es cierto? Pero en las Escrituras, el esposo habla con los hijos y les dice, no discutas conmigo. Discutan con vuestra madre, discutan. Y también estábamos hablando que el esposo explica durante los versículos anteriores que en realidad él no se estaba separando de su esposa por un capricho de él. Él no estaba divorciándose de su esposa porque simplemente no cocinaba bien, entonces te voy a dejar. No. En la semana pasada vimos finalmente que el esposo dejaba a la esposa porque su esposa le era inmensa y continuamente infiel. Y él demostró, y eso hablamos la semana pasada. Y finalmente este esposo demostró que finalmente la esposa no había sido fiel y la esposa en realidad no la merecía. ¿Amén? Entonces, vamos a ver la lógica después de esto. Una vez que ustedes hablan, pongámonos en su lugar, una vez que ustedes hablan con la pareja, ven que tu pareja te ha engañado una y otra vez, has hecho todo por recuperar a tu pareja,
pero tu pareja, lejos de valorar tu amor hacia ella, sigue buscando a sus amantes. ¿Qué harías? Bueno, la vez pasada vimos que dijo, me voy a divorciar de ti. Lo que supondríamos que viene es que diga, por tanto, yo la abandonaré y me olvidaré de ella, no la miraré más. Eso es lo que haríamos la mayoría de nosotros. Y eso es lo impresionante, queridos hermanos, de los versículos que vienen el día de hoy. La semana pasada, el esposo demostró que su esposa le había sido inmensamente infiel. Por lo tanto, Dios había demostrado que su pueblo le había sido inmensa y grandemente infiel. Pero lo impresionante acá, lejos de toda lógica de nosotros, lejos de toda lógica humana, empieza nuestro texto, hermanos, diciendo, por lo tanto. Y nuevamente, por lo tanto, nosotros nos imaginamos que lo que sigue es, bueno, me voy a divorciar, chao, adiós. Pero mire lo que dice acá la palabra del Señor en el versículo 14. Por lo tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Y esto es lo impresionante de la palabra de Dios, porque Dios, a pesar de tener una esposa infiel, a pesar de tener un pueblo inmensamente infiel, el Señor dice, voy a reconquistar a mi pueblo. Y eso es hermoso, queridos hermanos. Ahora, esto yo quisiera leerles también Isaías 55 del 8 al 9. No tienen que ir, pero se los voy a leer. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos en vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y precisamente este texto, el versículo 14, demuestra que los pensamientos de Dios son infinitamente más grandes que nuestros pensamientos. Porque ahí donde nosotros diríamos, ya se acabó, ya es suficiente, a mí no me vas a ver la cara. Ahí cuando nosotros decidiríamos abandonar, Dios dice, voy a reconquistar a mi pueblo. Ahí Dios demuestra que sus pensamientos son más altos que los pensamientos de nosotros. Pero bueno, Dios dice que va a reconquistar a su pueblo. Yo quiero redundar en esto porque de hecho el versículo 14 es el corazón de todo el resto de la prédica del día de hoy. El Señor dice, por tanto, voy a seducirla. Va a reconquistar a su pueblo. Pero miren lo interesante acá. Cuando una persona quiere reconquistar al ser amado, normalmente, ¿dónde la llevan? En estos tiempos. Por lo que han visto, o por lo que han hecho algunas personas, no sé. ¿Qué hacen para reconquistar a otra persona? No sé, la llevan a un restaurante bonito, le llevan mariachis, no sé qué más, de vacaciones, no sé, ¿no? A Dubái, no sé. Para reconquistarlo. Pero miren acá cómo piensa reconquistar Dios. Versículo 14, por favor. Por tanto, voy a seducirla y la voy a llevar al desierto. Y la voy a llevar al desierto. Es interesante, noten por favor que es interesante, cuanto menos es inquietante, porque cuando todos nosotros para reconquistar a alguien llevaríamos a un lugar bonito, hermoso, Dios va a llevarle ¿a dónde? Al desierto. Y no estamos hablando de Dubái. Estamos hablando de un desierto, no estamos hablando de un desierto paradisiaco. Estamos hablando de un lugar desierto en el sentido profundo de la palabra, un lugar donde no hay agua, no hay comida, no hay dónde cobijarse, el sol te está abrazando, un lugar en el que no tienes que comer, que tomar, y ahí Dios está diciendo que va a reconquistar a su pueblo. Interesante, ¿no? Pero vamos a ver, queridos hermanos, que era inmensamente necesario que el esposo lleve a su esposa a ese desierto para que su esposa vea ciertas cosas que ella no podía ver hasta ese momento. Pero también el día de hoy vamos a ver que para nosotros es muy necesario que el Señor nos lleve también a ciertos desiertos para que veamos cosas que de ninguna otra forma hubiésemos podido ver. Y es acá donde empieza este versículo glorioso, hermanos. Dice el Señor, por tanto voy a seducirla y llevarla al desierto. Entonces acá dice que para reconquistarla va a llevarla al desierto, a un lugar donde va a sufrir hambre, sed, calor, cansancio. Y finalmente, miren qué dice después. Y ahí le hablaré al corazón. Ahí le hablaré al corazón.
Yo quiero hablar un poquito sobre el desierto, porque particularmente recuerden que el contexto inmediato de acá de la palabra de Dios es que está hablando al pueblo de Israel, ¿correcto? Cuando Dios libró a Israel de Egipto, ¿a dónde los condujo? ¿Alguien se acuerda? También al desierto. Los condujo al desierto. ¿Y cómo la pasaron en el desierto? Los que han leído el Antiguo Testamento. No la pasaron muy bien. Los condujo al desierto para afligirlos y para probarlos, pero para finalmente hacer bien a su pueblo. Noten eso. Y eso está en Deuteronomio 8.2 y vale la pena, por favor, que vayamos a Deuteronomio 8.2. Vamos, por favor, a Deuteronomio 8.2. Ok, mientras vamos a Deuteronomio 8.2, no sé si un hermano Ogier, ¿me puedes ayudar un segundo, por favor? Ok, ¿me puedes ayudar dándole, por favor? Lo ubican y se lo dan, gracias, perdón. Entonces, volvemos al punto del desierto. ¿Y hemos encontrado Deuteronomio 8.2, queridos hermanos? Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y tenía una razón principal. ¿Para qué? Dice, hermanos. Para humillarte. Qué rara manera de reconquistar, ¿no? Para humillarte. Pero vamos a ver en un momento que era inmensamente necesario. Era duro, pero inmensamente necesario y saludable, queridos hermanos. Bueno, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Noten estas palabras, hermanos. Noten este versículo. Les animo a que lo resalten. Porque es algo fundamental para nuestras vidas. Es algo que nos va a recordar y nos va a ayudar cuando estemos fundamentalmente en momentos de prueba. Porque en momentos de prueba nuestra fe normalmente tambalea. Cuando vienen los momentos difíciles, muchas veces decimos, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Bueno, y no solamente dejémoslo y digamos, bueno, Dios sabrá. Por supuesto, Dios lo sabe, pero nosotros estamos llamados a ser más profundos en la palabra de Dios. Y este versículo en particular nos ayuda a ver esas profundidades. Entonces dice, a fin de saber lo que había en tu corazón. Miren, lo llevó al desierto para humillarte, para probarte, pero a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Noten esas palabritas, hermanos, cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios. Por lo tanto, esas palabras son fundamentales y claves porque quieren hacer énfasis a un punto en particular. Para hacerte entender que dice en su Biblia, queridos hermanos, que el hombre no solo vive de pan, sino vive ¿de qué? De todo lo que procede de la boca de Dios. Y esto es fundamental particularmente en estos días en los que normalmente nosotros estamos tan preocupados por el pan de cada día, por nuestra vestimenta, por lo exterior. Y nos olvidemos que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, vuelvo a la primera pregunta que les estaba haciendo. Dios, el esposo para reconquistar a su esposa le va a llevar al desierto. Y en el desierto la esposa no la va a pasar bien. Pero eso tenía su razón de ser, queridos hermanos. Y la razón de ser fundamental era la siguiente. Que vean la necesidad, no solamente del pan. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en un desierto o algo parecido a un desierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entendemos más o menos? ¿Sí? Bueno, yo también. Cada uno tenemos una idea. Entonces, no es un momento en que la pasas muy bien. Tienes hambre, tienes sed, no tienes de dónde acudirte. Pero la finalidad la vemos acá en la palabra de Dios. Dios iba a permitir que el pueblo experimente una escasez material, pero miren acá, no solamente iba a quedarse en la escasez material, iba a llevar al punto de ver su escasez espiritual. Noten eso, queridos hermanos. Solamente una vez que el pueblo vea esa carencia, no solamente de lo material, sino también esa carencia espiritual, ahora sí Dios por fin podía hablar a su corazón. Noten ese orden que nos muestra la palabra de Dios. No dice que Dios va románticamente y habla, pueblo mío, por favor. Bien, no,
Dios primero la lleva al desierto y en el desierto muestra su desnudez, como estábamos viendo en los capítulos anteriores. Y por fin ahora Dios puede, como dicen en la Biblia, hablarle al corazón. Ahora, ¿qué significa hablar al corazón? Y le hablaré al corazón, dice la palabra de Dios. Bueno, se utiliza en diferentes partes de la Biblia, pero el sentido es similar. Significa traer consuelo, aliviar la pena por medio de una palabra amable, ofrecer simpatía y alentar alguna esperanza. En algunas versiones no dice solamente hablarle al corazón, dice hablar con ternura. Y la Biblia, cuando encontramos en la Biblia esta palabrita, hablar con ternura, se habla en los contextos de cortejo, de consuelo, de ánimo, de persuasión y también en demostración de amabilidad. Entonces, nuevamente, esta es la parte principal de la enseñanza, queridos hermanos. El versículo número 14. Dios iba a llevar a su pueblo, el esposo iba a llevar a su esposa al desierto, para que en el desierto ella vea no solamente la necesidad del pan y el agua, ella vea la necesidad espiritual. Y por fin él iba a poder hablar al corazón. Y ahora pasamos al versículo número 15. Y del versículo número 15 en adelante vemos ya las consecuencias de esta reconquista. Porque vamos a ver que esta es una verdadera reconquista, porque la esposa ya no va a amar a su esposo de una manera interesada. ¿Recuerdan la semana pasada qué pasó cuando la esposa iba a estar en momentos de carencia? ¿Se acuerdan que la esposa iba a buscar a sus amantes pensando que iba a encontrar algo de sus amantes? No lo iba a encontrar. Y finalmente, ¿qué dijo la esposa? Creo que voy a regresar a mi marido. ¿Por qué? Porque antes me iba mejor que ahora. Nuevamente, nada del corazón en realidad. Estaba hablando en términos sumamente prácticos, ¿no? Pero acá la palabra del Señor nos muestra algo hermoso. Esta esposa iba a buscar al esposo por algo más que el agua y el pan. Realmente iba a amar a su esposo. El esposo iba a conquistar realmente a su esposa. Y cuando el esposo conquiste realmente a su esposa, de verdad, van a haber consecuencias. Y estas consecuencias las vemos del versículo 15 en adelante en realidad. Los versículos 15 al 23, que es lo que vamos a predicar el día de hoy, simplemente son la consecuencia de este versículo central, que es el versículo 14. La consecuencia de una verdadera comunión entre el esposo y la esposa. Entonces vamos por el versículo 15 al 16. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puertas de esperanza. Allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi. Vamos a ver eso un rato. Miren cómo hay un cambio repentino de la condición del pueblo. Miren, quisiera que noten por favor ese cambio. Dios los ha llevado ¿a dónde? ¿Dónde ha llevado a su pueblo? Bueno, el esposo, ¿dónde ha llevado a la esposa? Al desierto. Pero miren qué pasa una vez que por fin la esposa es conquistada por su esposo. Hay un cambio repentino de la situación. Porque ahora en lugar de estar en un lugar desértico y árido, vemos que hay un cambio brusco. Y en lugar de haber un desierto solamente, ¿qué va a haber? Allí les daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, dice la palabra del Señor. Y allí cantará como en los días de su juventud, como el día en el que subió de la tierra de Egipto. Entonces aquí muestra que el favor de Dios sería evidente, no solamente por palabras, sino por los efectos y la experiencia, cuando el pueblo fuese inclinado a la obediencia. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios demostraba su favor a través de bendiciones materiales. A través de bendiciones materiales, y acá lo vemos también claramente. Estamos viendo que Dios va a cambiar la situación de su pueblo. Antes había un desierto, ahora va a haber un lugar totalmente fértil, con viñas. También aquí hace alusión al valle de Acor. Y el valle de Acor, bueno, podemos decir muchas cosas de ese valle. Una de ellas, por ejemplo, les recuerda que antes de entrar a la tierra prometida, Acor, ese valle fue el ingreso a la tierra prometida. Entonces era un lugar especial también que evocaba momentos de mucha esperanza para el pueblo de Israel.
Y Dios acá en su palabra quería evocar esas antiguas victorias y esas antiguas esperanzas para recordarle a su pueblo que ahora el favor de Dios iba a estar con ellos. Pasamos al versículo 16. Sucederá que en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Balí. Ok, acá hay un detalle acá, queridos hermanos. Voy a repetirlo, por favor. Sucederá que en aquel día, declara el Señor, me llamarás Ishi y no me llamarás Balí. ¿Qué significa Ishi y qué significa Balí? Debe tener algún significado, ¿no? Porque la palabra del Señor es clara. Cuando yo te reconquiste, esposa amada, ya no me vas a llamar. Ahora me vas a llamar Ishi, ya no me vas a llamar Balí. Ok. Ishi y Balí, ambos significan marido. Ambas palabras significan marido. Entonces, a primera impresión, da la sensación que Dios parece que no tiene sentido. Da la sensación que dice, bueno, ahora me vas a llamar marido y ya no me vas a llamar marido. Da la sensación, pero un ratito. Aunque ambos significan marido, miren lo que significa Ishi, que es como Dios quiere ahora que le llamen. Ishi, aunque significa marido, lo mismo que Balí, Ishi denota amor, dulzura y familiaridad. Ishi, cuando la esposa dice Ishi, no solamente está diciendo mi marido, está diciendo mi hombre. Noten esa cercanía en el uso de la palabra Ishi. Es una cercanía, es una dulzura, es una familiaridad, es una cercanía, Ishi. Ahora, ¿qué significa Balí? Porque Dios dice, ya no me llamarás Balí. Nuevamente, también significa marido, y Balí implica reverencia y sujeción. Mientras que la esposa, cuando la esposa dice Ishi, significa mi hombre. Cuando la esposa dice Balí, significa mi señor. Ahora, díganme ustedes si hay algo de malo en el significado de mi señor e implicar reverencia y sujeción. No hay nada de malo en sí mismo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Dios finalmente acá en el versículo 16 dice, me llamarás Ishi y ya no me llamarás Balí? Por el siguiente detalle, queridos hermanos. Aunque estas dos palabras significan marido y tienen matices distintos, Ishi es más cercano, Balí implica un poco más de reverencia y respeto. Aquí está el pequeño gran detalle con el nombre Balí. Balí. Este nombre Balí, hermanos, les recuerda tal vez de casualidad a otro nombre que hemos estado hablando las semanas pasadas. A Baal. Correcto. Correcto. Y ese era el gran problema en realidad. Ese era el problema en realidad. No, decirle Balí significaba mi señor, pero al pronunciarlo de esa manera, inmediatamente iba a evocar a los dioses paganos de los otros lados. Ese era el sentido. Entonces Dios no quería, miren el amor de Dios del esposo por la esposa. Miren el amor de Dios por su pueblo. Él quiere a su esposa solo para él, porque la ama inmensamente, y él no quiere que recuerde a sus amantes, ni siquiera cuando le iban a llamar por su nombre. Entonces él prefiere que le digan, prefiero que me digas Ishi a que me digas Balí, porque eso va a evocar, va a hacer que recuerdes a tus amantes. Y Dios no quiere que recuerdes a tus amantes. Por supuesto que los amantes en este día representarían nuestros pecados más queridos, dicho sea de paso. Para las personas que digan, bueno, yo no tengo amantes. Sí, esa es nuestra tendencia. Porque la palabra de Dios acá también, no olvidemos que nos está hablando en sentido metafórico, nos está hablando de cosas más profundas. Pero pasamos al versículo 17. El 16 decía, me llamarás Ishi y no me llamarás más Balí. El número 17, ¿porque qué? Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Miren lo interesante, queridos hermanos, de la promesa de la esposa a su esposo. Las personas que están a punto de casarse, sobre todo los esposos y las esposas. Yo recuerdo cuando estaba a punto de casarme, no sé, mi esposa está con Rafa, ¿ok? Pero era emocionante, ¿no? Porque hacíamos los planes con mi esposita, qué vamos a hacer a futuro.
esto, que el otro. Y era bonito, ¿no? Porque yo voy a traer esto, yo voy a traer lo otro. Pero miren la palabra de Dios, qué es lo que el esposo, Dios, trae a su esposa, el pueblo. No solamente le trae las bendiciones materiales, también le trae bendiciones espirituales, que lo vamos a ver en un momento. Pero miren acá, dice, voy a quitar de su boca los nombres de los Baales y nunca más mencionará sus nombres. Parte de la bendición que Dios trae a su pueblo es que va a retirar a sus amantes, a sus pecados más queridos. Entonces, a lo que quiero ir con todo esto es lo siguiente, la señal más segura del favor de Dios a un pueblo es la separación entre ellos y sus pecados más queridos. Lo voy a repetir porque eso es sumamente importante. La señal más segura del favor de Dios a un pueblo es la separación entre ellos y sus pecados más seguidos. Porque nosotros tendemos a quedarnos en esto, ¿no? Claro, Dios le ha bendecido a su pueblo, miren, con las viñas y con todas estas cosas. Va más allá de lo material, queridos hermanos. La inmensa bendición que está recibiendo el pueblo no solamente es esta bendición material, es la bendición de tener una comunión íntima y cercana con su Dios. Quitaré de la boca los nombres de los Baales. Y una señal impresionante del favor de Dios para nuestras vidas, si es que alguna vez nosotros nos preguntamos, ¿el Señor estará trayéndome favor a mi vida? Esta es una excelente señal. La señal más segura del favor de Dios a un pueblo es la separación entre ellos y sus pecados más queridos. Y es un momento propicio y oportuno para preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos con nuestros amantes? Porque la relación real con Dios implica una ruptura con los amantes. Y acá vemos que Dios no es una orden simplemente. Empieza en el versículo 14, yo voy a reconquistar a mi pueblo. ¿Amén? Pasamos al versículo número 18. En aquel día, seguimos hablando de las bendiciones de esta reconquista, hermanos. Versículo 18, en aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Básicamente en estos versículos 17 y 18 nos está hablando sobre la promesa de Dios para que su pueblo esté libre de peligros, tanto de los peligros naturales como de los peligros humanos. Porque muchas veces más peligroso que un terremoto, que un sismo, que un león suelto por ahí, somos en realidad nosotros mismos. Pero aún así Dios, la promesa de Dios es cuidarnos de todo esto. Ese es el sentir del número 17 y 18. En el número 18 noten que dice, quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. ¿Para qué tú te consigues una espada y un arco? ¿Para qué? Para defenderte, ¿no? Para defenderte. Y cuando Dios dice, quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, ¿qué implica? ¿Que vas a quedar desprotegido? No, lo que implica es que ya no va a ser necesario, porque va a llegar un día, el día glorioso que venga nuestro Señor y Salvador, y en ese día a plenitud podremos ver que ya no necesitaremos defendernos con espadas ni con arcos, porque el Señor gobernará con potencia y poder, no solamente entre los hombres, sino lo interesante acá es que vemos que va a gobernar sobre toda la naturaleza. Pasamos al versículo 19. Ahí viene lo más genial. En el versículo número 14 vimos que Dios dijo que va a reconquistar a su pueblo, bueno, hablando en rigor, dice voy a seducirla, ¿correcto? Voy a seducirla. Voy a reconquistarla, y en el número 19 vienen las promesas más hermosas y más profundas, queridos hermanos. Porque acá dice que te desposaré conmigo para siempre. Qué promesa tan profunda y tan hermosa, queridos hermanos. Porque noten que no solamente estamos viendo la historia de amor del profeta Oseas, estamos viendo la relación de un Dios inmensamente misericordioso, inmensamente paciente, inmensamente amoroso, con un pueblo inmensamente obstinado e infiel. Y el Señor no solamente dice, te voy a conquistar, ahora dice, me voy a casar contigo.
Sí, contigo, con ese pueblo que haya sido infiel. Noten la semana pasada, noten los versículos anteriores, hermanos. Tú me has sido infiel, tú buscas a tus amantes. Yo trato de detenerte, hacer todo lo posible, yo te proveo todo, pero tú sigues yéndote a tus amantes. A esa misma esposa infiel y obstinada, ahora Dios dice, voy a casarme contigo. Pero noten, queridos hermanos, el sentido acá. No es un Dios, digamos, no es una relación tóxica, por así decirlo. No, porque en el versículo 14 ha quedado claro que Dios realmente iba a conquistar a su pueblo. Que la esposa realmente iba a amar a su esposo, de corazón, ya no solamente por interés. Y ahora en el versículo número 19 dice, te casarás conmigo. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Vamos a leerlo completo, queridos hermanos, del versículo 20. Y van a notar que la palabra de Dios insiste esa palabra, te desposaré 3 veces para hacer un énfasis en que sí, efectivamente se va a casar con su pueblo nuevamente. Y los términos en los que se va a casar son aún más hermosos, pero vamos a leerlo. Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás al Señor. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Él ya no le toma en cuenta sus pecados anteriores. Y ahí también vemos la grandeza de Dios. Ahí vemos el perdón realmente que viene de Dios. Él no saca en cara los pecados pasados. Él no solamente reconquista a su esposa, la limpia y ahora se va a casar con ella. Ahora va a tener un nuevo inicio. Estábamos hablando hace un par de días en la reunión de varones, cuando hay parejas que terminan por algún motivo y luego quieren regresar y finalmente termina convirtiéndose esto en un círculo vicioso, ¿no? Y hay parejas que dicen, no sé, ¿qué palabra usa usted, Pastor Joe? No funciona, creo que esa es la palabra, ¿no? Ya no funciona, ya no es lo mismo. Ahí está. Las parejas que quieren volver y que tienen estas relaciones tóxicas, que si no la han vivido, algunos de ustedes por lo menos las han visto, hay esa palabra, ¿no? Cuando hay una traición y se quiere retomar la relación, hay esta palabra famosa, ya no es lo mismo. Porque la otra parte se ha sentido traicionada, herida. Pero miren cómo es el perdón de Dios. En toda la lectura que han hecho, queridos hermanos, el día de hoy, hay una parte en la que Dios insinúa, aunque sea de manera indirecta, en decir, no, pero ya no va a ser lo mismo. ¿Lo ven? No. El perdón de Dios es empezar nuevamente y perdonar completamente sus pecados. Ahora, no lo está haciendo de una manera ingenua. Noten que no lo está haciendo de una manera ingenua, lo está haciendo de una manera piadosa. Él está recordando que lo está haciendo en misericordia y compasión. Pero también dice, te desposaré conmigo en fidelidad. Y el regalo más hermoso para asegurar que ahora va a haber una fidelidad real, es esto que ven en el versículo 20 en vuestros ojos. Y tú conocerás al Señor. Y tú conocerás al Señor. O bueno, en otras versiones es, y tú conocerás a Jehová, que por supuesto es el mismo sentido. Oseas promete la luz del verdadero conocimiento, y este conocimiento de Dios es tal que el pueblo no se apartará del Señor, ni será seducidos por las falacias del enemigo. Entonces, hermanos, acá yo quiero decirles lo siguiente: no hay otro vínculo de estabilidad por el cual el pacto de Dios sea fortalecido y preservado, sino el conocimiento que Él nos transmite de Él mismo. Esta es la base para la fidelidad de nuestro Señor, el conocimiento que Dios nos transmite de Él mismo. Noten que no parte de, bueno, ahora tienes que ser fiel al Señor, esposa, por favor, ahora no me falles. No, hermanos, miren que acá Dios, para asegurarse, entra algo muy profundo, hacer que ella lo conozca a Él. Y por supuesto que es exactamente lo que tiene que pasar con nosotros también. Este conocimiento los transmite no solamente por enseñanza externa, sino también por la iluminación de nuestras mentes, por su espíritu.
Esto es la renovación de nuestros corazones. Cuán importante, queridos hermanos, entonces es esta parte, que conozcamos al Señor. Que conozcamos al Señor. Que conozcamos al Señor, hermanos. Yo no me voy a cansar de repetirlo porque es sumamente importante, queridos hermanos. Y es sumamente importante porque para Jesús fue importante. Permítanme leerles rápidamente, no tienen que ir, pero yo se los voy a leer. Juan 17:3. Es Jesús hablando. Y esta es la vida eterna. Es hermoso. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. Quiero leerles también Jeremías 9:23 al 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder. Porque todos tenemos cosas de las que sentirnos orgullositos, hermanos. Esa es la realidad. Si no es de algo físico que tenemos, es de algún talento que tenemos. Y nos olvidamos que tanto lo físico como lo talentoso, lo interno, lo externo, es de Dios. Nos los ha dado Dios. Bueno, nosotros tendemos a olvidarlo muy seguido, pero no me quiero ir a otro tema. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Yo creo que es propicio también leerles Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, queridos hermanos, este nuevo inicio amoroso entre el esposo y la esposa iba a ser un inicio hermoso, formidable, puro, adecuado, correcto, honroso. Ya no iba a ser un amor por interés. Ya no iba a ser un amor por interés. Y hay tres cosas que quedan aquí explícitas. La permanencia de esta unión, porque Dios dice, ahora me voy a casar con mi pueblo para siempre. También implica, ¿qué cosa? La intimidad, que va a haber una intimidad grande con su pueblo. Pero también acá implica que todo esto es gracias a Dios. Todo el mérito es gracias a Dios. Las almas creyentes están casadas con Cristo. La iglesia del Evangelio es la esposa de Cristo, como nosotros sabemos. Pero ellos nunca habrían entrado en esta relación con Él si no hubiera sido por el poder de su gracia que los ha atraído. Recuerden, hermanos, la separación comienza por nuestra parte. Nosotros nos hemos alejado de Dios, pero la unión comienza por iniciativa suya, por iniciativa de Dios. Dios es quien nos atrae a nosotros mismos. Noten en estos versículos, hermanos, que nunca en ningún momento en realidad la esposa por iniciativa propia dijo, voy a buscar a mi esposito, lo voy a valorar. No, siempre fue la iniciativa del esposo. Y ese es el mensaje, un mensaje fundamental que quiero transmitir. Exaltar la grandeza de Dios, exaltar la bondad de Dios. Estamos hablando hace unos días también con una hermana de eso, ¿no? También estábamos recordando la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Estábamos diciendo que el hijo pródigo, cuando estaba comiendo con los chanchitos, decidió volver a su papá, ¿no? Pero también el sentido es el mismo, porque el hijo dijo, bueno, voy a ir con mi papá porque mejor me iba que antes. Es el mismo sentido. Pero el papá, estábamos diciendo que lo recibió con una alegría inmensa. Y cuando Dios habla sobre esa parábola, dice, fijaos en el Padre. Y nuevamente, cuando nosotros estemos leyendo el libro de Oseas, y en realidad toda la Biblia, siempre, 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 vamos a ver que el protagonista es Dios. Vamos a ver que Dios siempre estaba mostrando su gracia a su pueblo. Vamos al versículo 21, queridos hermanos. Y sucederá que en aquel día yo te responderé, declara el Señor. Responderá a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá
al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Desde el versículo 21 hasta el versículo 22, en realidad en un sentido regresa a la primera parte. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que el esposo iba a llevar a la esposa al desierto, la esposa iba a estar en una situación tan crítica que iba a suplicar por el agua, que iba a suplicar por el trigo, porque iba a quedar totalmente desprotegida. Y ahora vemos acá del versículo 21 al 22 la misericordia de Dios, porque dice, ahora dice, yo responderé, declara el Señor. ¿Ven? Entonces, claro, estamos hablando del esposo y la esposa, de Dios y de su pueblo. Pero en este versículo particular, en este contexto inmediato, ¿de qué pueblo estamos hablando? De Israel, ¿correcto? Aunque lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día, ahorita estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser llevado a un momento muy difícil, y Dios lo cumplió, nosotros lo sabemos. Y el pueblo de Israel iba a suplicar, pero acá en el versículo 21 y 22 dice que Dios iba a responder y les iba a dar el agua y el pan, digamos. Pero fíjense en vuestras Biblias que en el versículo 22, en la última parte dice, la tierra responderá al trigo, al vino nuevo, al aceite, y ellos responderán ¿a quién? A Jezreel. Dato interesante porque en realidad quien pidió fue Israel, no Jezreel. Pero acá nosotros vemos, ¿cómo decirlo? Un guiño. ¿A qué me refiero con un guiño? Cuando Dios estaba llamándoles la atención y les estaba diciendo, ustedes ya no son Israel, son Jezreel. ¿Se acuerdan las primeras veces? Dios estaba dando a entender que ese pueblo, Israel, se había deformado tanto que ya no era quien estaba destinado a ser. Entonces Dios le dice, ya no eres Israel, eres Jezreel. Dios había deformado el nombre de Israel para dar a entender la deformación a la que ellos también habían llegado, ¿no? Es un guiño porque Dios dice, voy a responder a Jezreel. Es como si Dios quisiera decir, aún en tu estado de deformidad, en ese estado triste y calamitoso en el que te encuentras, ahí te voy a responder. Porque tranquilamente puedo decir, voy a responder a Israel. Amén. Pero dice, voy a responder a Jezreel. Vamos finalmente al versículo 23. Y dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión y diré al pueblo, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Noten, queridos hermanos, que finalmente Dios dice que va a sembrar. ¿Para quién esa tierra? Para mí. En el versículo 23, la sembraré para mí en la tierra, dice la palabra del Señor. Y tendré compasión de la que no recibió compasión. ¿Recuerdan los nombres de los dos últimos hijos de Gomer? Una se llamaba Lo-ruhamá, ¿no es cierto? Correcto, entonces una significaba que no iba a tener compasión y otra significaba no iba a tener mi pueblo. Entonces el Señor redime esas cosas. Cambia la connotación que tenían esos nombres. Aún el nombre de Jezreel. Porque Jezreel también significaba sembrar. Entonces Dios dice, la sembraré para mí. Tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al pueblo, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Me estoy apurando un poquito, ¿por qué? Porque... ¿cómo se dice? Lo que va encima de la torta. La cereza del pastel. Gracias, hermanos. Todavía están acá. Gloria a Dios. La cereza del pastel en todos estos versículos, hermanos, es esta última parte. Y él, miren, tendré compasión de la que no recibió compasión. Le diré al pueblo, le diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Pero miren cómo contesta el otro lado. Y él dirá, por fin, tú eres mi Dios. Y eso es hermoso e increíble, queridos hermanos, porque vemos que esta esposa obstinada, que no está hablando solamente de la esposa obstinada, sino de un pueblo inmensamente obstinado, tuvo que pasar tantas cosas para finalmente reconocer a Dios y decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Entonces,
¿Qué significa todo esto para nosotros, queridos hermanos? En primer lugar, como ya iba advirtiendo, que el protagonista de toda esta historia siempre es Dios. Lo fue en el Antiguo Testamento, lo fue en el Nuevo Testamento y lo sigue siendo ahora en nuestras vidas. El mensaje acá es la gran misericordia de Dios y su efecto en su pueblo rebelde. Voy a repetir lo que he dicho hace un rato. La separación comienza por nuestra parte, pero la unión comienza por parte de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 2:5? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Siempre fue Dios tomando la iniciativa, queridos hermanos. Y yo quiero recordar lo siguiente. Estaba diciendo que Gomer al inicio quería regresar con su esposo, pero por interés, por motivaciones equivocadas, ¿correcto? Pero la realidad es que muchas veces nosotros venimos a la iglesia por motivaciones equivocadas. Así como Gomer. Gomer iba a volver por motivaciones equivocadas, pero por la gracia de Dios, Dios le iba a mostrar la necesidad que tenía ella. No del alimento solamente, no del pan solamente, sino la necesidad, una necesidad espiritual. Entonces, yo decía que a veces vamos a la iglesia con las motivaciones equivocadas, hermanos. Motivaciones que no son malas en sí mismas, pero son motivaciones equivocadas. Algunos venimos a la iglesia porque queremos ser liberados de nuestros problemas, porque queremos escapar de un pecado, y nuevamente eso no está mal en sí mismo. Pero lo que necesitamos en el fondo, queridos hermanos, es que Dios, al igual que Gomer, al igual que su pueblo en el Antiguo Testamento y que es ahora también, que Dios hable a nuestros corazones. Lo necesitamos. Pero noten, para que Dios hable a nuestros corazones, normalmente, yo me atrevo a decir que siempre, es necesario que antes vengan los desiertos. Y recuerden, queridos hermanos, los desiertos de la vida son necesarios. No porque Dios se complazca en que nos vaya mal y en que nos sintamos mal. Son necesarios para que finalmente busquemos a Dios. Los desiertos de la vida no solamente van a hacer que digamos, me falta agua, me falta comida, me falta abrigo. No, los desiertos de la vida nos van a llegar a un punto de decir, me faltas, Dios. Dios, me faltas. Y muchos de nosotros, hermanos, no hemos llegado a ese punto. Muchos de nosotros todavía seguimos en que nos falta la comida, nos falta esto, y está bien, nuevamente, pero no hemos llegado al punto más importante. Señor, me faltas. Me faltas. Son necesarios los desiertos en nuestra vida, porque normalmente no vamos a Jesús en la época de vacas gordas, ¿no? Cuando las cosas van bien, raras veces es muy complicado que busquemos a Dios. Pero quiero leer lo que dijo Henry Matthew, que es un teólogo. Dice, cuando Dios nos mira subyugados como para ser moldeables y listos para obedecer, entonces Él está listo a su vez para hablar a nuestro corazón. Es decir, Él está listo para mostrarse tal como es, lleno de gracia y lleno de bondad. Entonces, hermanos, yo los animo, porque he escuchado muchas veces lo siguiente: yo no quiero acercarme tanto a Dios porque me he dado cuenta que cuando me acerco a Dios me empieza a ir mal, me empiezan a suceder cosas malas. ¿Han escuchado a personas que dicen eso? Yo conozco muchas personas que dicen eso. Y yo quisiera, y si tú eres una de esas personas, quiero decirte algo. ¿No será que Dios te está llevando a ese desierto por tu bien? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque no todo lo que duele es malo, ¿no? Ni también todo lo sabroso es bueno. Ni también todo lo que nos causa placer es bueno. Quiero finalizar leyéndote Mateo 16, del 26. Mateo 16, 26. Dice así el Señor. Bueno, del 25 al 26. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, es Jesucristo hablando. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren lo que dice la palabra de Dios: pagará a cada uno conforme a sus obras. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, y la Biblia dice que nuestras obras no son precisamente buenas.
Y es por eso que cada día de nuestras vidas necesitamos conocer más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor, hermanos, nos conceda esa inmensa gloria. Y que este momento nos sirva, hermanos, para meditar cómo está nuestra condición. Si realmente Dios nos ha conquistado y si realmente estamos teniendo esa relación íntima con Él. Porque su palabra lo dice. No es un ideal, su palabra lo dice. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia y tu misericordia, nosotros seguiríamos en pos de nuestros pecados, en pos de nuestros amantes, en pos de nuestra insensatez. Gracias, Señor, y te pido por las personas que aún no creen en ti, confróntalos, Señor, porque acá no se trata simplemente de hacer sentir mal a la gente, sino que ese sentimiento de dolor y vergüenza, Señor, los lleve a clamar y a buscarte, Señor. Te pido, Padre Santo, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.